Nada más que se integren todos y volvemos nos quedamos en el video, chicos. Ok, vamos a continuar entonces ahí donde nos quedamos, chicos. Denominados que no tienen una regulación como tal. En estos casos, pues acudimos al Código Civil, a normas generales, a figuras contractuales, etc. Como por ejemplo el contrato de sponsorización, el contrato de alquiler de cajas de seguridad en los bancos. Por último, la última categoría contractual a la que vamos a hacer referencia es la que distingue entre contratos por negociación y contratos por adhesión. Los contratos por negociación, como su propio nombre indica, son aquellos en los cuales las partes que los celebran negocian, discuten, pactan, se llaman, piensan, le dan vueltas, en fin, están un tiempo valorando si se realiza, si lleva a cabo ese contrato, discuten el clausulado, lo cambian, lo vuelven a... En fin, uno pone un precio a un bien inmueble y la otra parte no, mira, pero si te pago el contado me lo rebajas, pues venga, vamos. Y si te dejo amueblado, entonces, bien, esto es un contrato, pues hay una negociación. Mientras que los contratos por adhesión, también, como su propio nombre indica, son aquellos en los cuales las partes se adhieren, si quieren, si no, no. Son contratos que vienen pre-redactados, normalmente por la parte más fuerte. Es también importante que de entrada ya sepamos o entendamos que en la actualidad se ha producido un cambio importante en materia contractual, en lo que se refiere a la autonomía de la voluntad y a la situación de igualdad que existía cuando se redactó el Código Civil. En el año 1889, las partes que querían celebrar un contrato normalmente se situaban en posición de igualdad. Dos particulares las cláusulas y las condiciones que se incluían en él. Sin embargo, en la actualidad ha cambiado muchísimo el panorama y nos encontramos con que en muchas ocasiones, sobre todo en materia de consumo, hay una parte débil que somos todos nosotros como consumidores y usuarios, una parte fuerte que es una gran empresa que pues, a la hora de contratar, por ejemplo, luz, teléfono, el agua, lo que sea, nos dan el contrato redactado. En algún caso nos permiten alguna variación, ahora en las empresas de telefonía móvil con tanta competencia a veces nos dejan un poquito, ¿no? En bueno, se rebaja, pero prácticamente nula. Vienen, como digo, redactadas esos contratos y directamente, pues si quieres, los firmas y si no, no. Y eso cuando te los dan, ¿no? Cuando, luego también hay otros contratos como el de transporte, cuando uno sube al autobús y paga su billete, aquí no estamos discutiendo y preguntándole o diciéndole al señor conductor que como voy a la parada siguiente que me cobre menos de la mitad porque no hago el consumo y no doy la vuelta a él, esto no vale. Es decir, eso sería un contrato por negociación y ahí sí que se aceptaría. Pero en el contrato de transporte, donde yo pago mi billete, de 35 no me acuerdo, tengo bueno pues menos,
condiciones y a ese contrato que previamente yo he firmado al comprar ese billete. Bien, ¿cuáles son entonces, una vez que sabemos los tipos de contratos con los que nos vamos a encontrar, los elementos del mismo? Aquí tenéis un esquema, el concepto y la regulación general lo podéis encontrar en los artículos 1254 y 1314. No hay ningún artículo que defina el contrato. Se aporta una definición doctrinal, pero para definir el contrato lo que hay que hacer es leer todos esos artículos y al final uno se hace una idea y entiende que estamos ante un negocio jurídico bilateral a través del cual se modifican o se extinguen relaciones jurídicas y de patrimonio. Y en cuanto a esos elementos del contrato a los cuales os vengo haciendo referencia, hay que diferenciar entre los esenciales y los accidentales. Los esenciales serían aquellos que son imprescindibles. El nombre ya lo indica. Si no existe, si falta alguno de ellos, el contrato es nulo. Si no hay consentimiento, si no hay objeto o si no hay causa, el contrato, como digo, es nulo. Mientras que los accidentales son los que se incorporan si las partes quieren. Como tienen autonomía, pues si ellos quieren, se incorporan y si no quieren, pues no. Pero en el caso o en el momento en que se incorporen, entonces son obligatorios. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los elementos accidentales? La condición, el término, la fecha y el modo. Yo puedo poner una condición a mi contrato y la otra parte que la acepte. Pero no es necesario que un contrato exista con una condición para ser válido. ¿Os acordáis de este ejemplo que creo que en otra ocasión ya os he puesto? Si apruebas tus estudios, terminas el grado, te compro un coche. Eso es una condición. Pero el contrato, si no existiera bajo esta condición, sería igualmente válido. Te compro un coche, ¿no? O te dono un coche, te regalo un coche, un contrato de donación. Lo otro es una donación, pero sometida a una condición, en este caso, suspensiva, que veremos a continuación. Bien, cuando hablamos de los elementos esenciales, como os decía, además el artículo 1261 así lo especifica, en primer lugar aparece el consentimiento. El consentimiento es absolutamente fundamental en materia de contrato. El acuerdo de voluntades tiene que existir, si no, pues no tiene sentido, no podemos hablar de un contrato. Bien, para ello, si debe haber un consentimiento, ese consentimiento ha de prestarse de forma válida. Y esto significa que la parte o la persona que lo presta tiene que tener suficiente capacidad. En materia contractual, o la capacidad contractual en general coincide con la capacidad de obrar. ¿Alguien me podría recordar la diferencia entre capacidad jurídica y capacidad de obrar? Pues la capacidad jurídica cuando se nace, con vida, y la capacidad separada del seno materno, y la capacidad de obrar normalmente se adquiere con los 18 años. ¿Veis cómo voy a hacer continuas referencias a lo que veíamos el año pasado? Negocio jurídico, autonomía de la voluntad, normas dispositivas, capacidad de obrar, e irán saliendo. Bien, pues, como digo, tiene que ser prestado por una persona capaz y además debe estar exento de vicios. ¿Y cuáles son los vicios del consentimiento? El error, el dolo, la violencia y la intimidación. ¿De acuerdo? Aquí repetimos un poco lo que se veía en relación con el negocio jurídico. Por eso podemos ir un poquito más rápido porque es algo que ya en su momento se introdujo con carácter general, pero es que es lo mismo. El contrato es una categoría de negocio jurídico, con lo cual los vicios son los mismos. El error es una equivocación, una falsa representación mental sobre algo. Pero ¿todo error puede ser vicio del consentimiento? No. Para que el error invalide o anule el contrato, ha de ser un error esencial y ha de ser excusable. Esencial en el sentido de que ha de ser grave y excusable en el sentido de que no ha de ser imputable a la parte que lo alega. Es decir, si yo me equivoco porque no he sido diligente, yo no puedo aprovecharme de eso y después pedir la nulidad del contrato. No tiene que ser algo pues, que sea ajeno a mi propia voluntad o a mi propia conducta. Yo puedo equivocar, no sé, compro un terreno pensando que en ese terreno puedo construir un edificio y resulta que yo no sabía que esto pues lo iban a declarar zona no utilizable. Entonces, pues aquí hay un error. Puede ser que yo no he sido diligente a la hora de contrastar esa información, o puede ser que esto todavía no se sabía y va a salir de un momento a otro. Es decir,
hay que analizar también caso por caso para saber si ese error se me puede imputar o no. Yo puedo comprar un cuadro siendo marchante de arte y creer que es un cuadro de Velázquez cuando es una falsificación, porque soy marchante de arte. Pues, hombre, yo no puedo alegar que me he equivocado, porque para eso soy una persona especialista. En ese caso no se podría alegar error. Por eso digo que el requisito de la excusabilidad supone que ese error no puede ser imputable a quien lo alega, habiendo utilizado una mínima diligencia en esa celebración del contrato. Eso en cuanto al error. En cuanto al dolo, pues igualmente en este caso se puede anular el contrato si una de las partes, no importa cuál, actúa de forma maliciosa, con imaginaciones fraudulentas y con la intención de engañar y empujar a alguien a celebrar un contrato que de otra manera no hubiera celebrado. Entonces, y que en este concepto incluso se incluyen lo que se llaman reticencias o reservas dolosas. Imaginaos que en el ejemplo que os ponía del terreno que se vende, el vendedor fuera consciente de que ese terreno que está vendiendo, porque sabe que el comprador quiere construir, pues tuviera una información privilegiada en el sentido de que sabe que es un suelo no urbanizable, va a ser declarado no urbanizable. En ese sentido, pues aquí, si se pudiera demostrar, habría un contrato celebrado dolosamente, por tanto sería anulable. Luego, la frontera entre el dolo y el error no siempre está clara. Hay veces que hasta dónde está el error y dónde empieza el dolo, ¿no? Qué es equivocación y qué es que tú me has engañado. ¿Me he equivocado yo o me has engañado? Bien, entonces el dolo lo que dice es que sea grave, igual que el error tenía que ser esencial. En este caso es que sea grave y que no esté empleado por las dos partes, que no se engañen mutuamente. En cuanto a la violencia y a la intimidación, estamos ante las dos caras de la misma moneda. Porque cuando hablamos de violencia hablamos de fuerza física y cuando hablamos de intimidación hablamos de coacción, amenaza, ¿de acuerdo? En la propia persona o en determinados familiares. En el Código Civil únicamente se habla de ascendientes, descendientes y cónyuges, pero esa interpretación podría hacerse con carácter extensivo, porque ¿qué pasa? ¿Que si amenazan a mi hermano ya no es amenaza? Bien, pues en cierto modo se podría incluir dentro de esa numeración de familiares. La consecuencia sería, como os he dicho, la anulabilidad. ¿Qué diferencia hay entre la nulidad y la anulabilidad? Efectivamente, la nulidad de entrada ya en el contrato es nulo, es como si no existiera. Le falta un elemento esencial, por ejemplo, el contrato es nulo si le falta un elemento esencial. Mientras que cuando, por ejemplo, tiene todos los elementos, pero el consentimiento está viciado o falta una capacidad por parte de alguna de las personas que contratan, entonces el contrato es anulado. ¿Pero qué supone? ¿Qué significa la anulabilidad? Se puede continuar, se puede ratificar, es decir, yo puedo o impugnar el contrato, lo impugno, es decir, yo he firmado el contrato mediando fuerza, porque me has cogido la mano para que yo estampara la firma y prácticamente me has obligado a hacer un garabato, cogiéndome la mano. Bien, yo eso lo puedo impugnar, es decir, bueno, quiero anular el contrato porque hay una actuación dolosa. En este caso, cuando veamos la ineficacia del contrato es de 4 años. O directamente digo, pues mira, pues tampoco me va tan mal este contrato. Directamente puedo ratificarlo, convertirlo en válido o dejar pasar el plazo. Una vez que pasan esos 4 años, un plazo de caducidad, ya sale otro concepto que ya viste el año pasado, el contrato, digamos, que se convierte en válido. Bueno, no es nada en otro sentido. Bien, este entonces sería el esquema en el cual, para no perderlo, nos estamos situando ahora mismo. Estamos hablando de los elementos esenciales y hemos hablado del consentimiento. Ahora vamos a pasar al objeto, a la causa y a la forma. Pero la forma siempre habría que ponerla entre paréntesis o matizar. Si os preguntase cuáles son los elementos esenciales de un contrato, me tendríais que hacer siempre consentimiento, objeto y causa. Y la forma, o no me la ponéis, o si queréis ya ponerlo de manera perfecta, me diréis, pero la forma solamente en aquellos casos en los cuales el contrato lo requiere. Porque en esos casos sí que será un elemento esencial, porque si no, no existe, pero en los demás no. El objeto ha de ser posible, lícito y determinado. ¿De acuerdo? A ver, tampoco requiere mayor explicación. Un objeto tiene que ser posible por cuanto que yo no puedo obligarme a venderte la luna. Ha de ser lícito porque yo no puedo,
mismo, obligarte a vender, obligarme a venderte la luna o incluso contratarte para que realices un servicio que consiste en matar al vecino de arriba, que es que no lo puedo ni ver. No tiene sentido, eso no es un contrato. Por mucho que tenga un objeto, pero el objeto es ilícito. Y además tiene que ser determinado o determinable. De entrada debemos conocer en qué consiste la prestación, ¿no? Lo que si voy a comprar algo, que compro y por cuánto dinero, y si no, pues que sea determinable. Pues si yo ahora mismo no sé la cantidad de dinero que te tengo que entregar, pues que lo hayamos dejado medio establecido sin necesidad de un pacto posterior. Por ejemplo, que tengo que entregarte la cantidad de dinero que supongan tantos kilos de oro al convertir, ¿no? De una manera que en cierto modo pues puede variar un poquito, ¿no? Porque el valor del oro puede variar, pero está un poquito así como sin fijar del todo. La causa es otro elemento esencial del contrato y puede contemplarse de una perspectiva objetiva o subjetiva. Desde esa perspectiva objetiva a la que me estoy refiriendo, pues equivaldría a hacer referencia a la finalidad o a la función económico-social del contrato. De ahí que la causa deba ser verdadera y además sí. Por ejemplo, en el contrato de compraventa la causa sería el intercambio de bienes. En el contrato de arrendamiento la causa sería cambiar la utilización de un bien por una cantidad de dinero. O en la donación, pues simplemente el que podamos transmitir bienes a título gratuito a otra persona. Bien, son fundamentales, como digo, esos requisitos, el de la ilicitud, el de la existencia y el de que la causa sea verdadera, porque de lo contrario el contrato podría ser nulo. Si no hay causa, el contrato, como os digo, es nulo, porque no tendría razón de ser. Se me ocurre que, por ejemplo, dos personas que pueden celebrar un contrato de compraventa, pero no quieren celebrar, no hay causa, no quieren intercambiar bienes entre ellos. Yo puedo estar muy mal de solvencia y en un momento dado hablo con un amigo y le digo que le voy a hacer, vamos a celebrar un contrato de compraventa y mis 3 bienes inmuebles que me quedan, pues se los pongo a su nombre, o sea, se los vendo, pero es algo ficticio, que en realidad, como es muy amigo mío y sé que no va a pasar nada, pues simplemente es para despistar a los acreedores. Bien, pues si esto se puede probar y se constata, Delito. no hay causa. ¿De acuerdo? Hay una simulación absoluta, una simulación total, con lo cual ese negocio ese contrato no es válido. Bien, la causa de ser verdadera, en el sentido de que, bueno, pues puede ocurrir que se celebre un contrato donde sí que haya causa, pero esa causa no sea verdadera. Pues, por ejemplo, un padre le quiere donar a su hijo un bien inmueble, un apartamento, y bueno, para evitar el impuesto correspondiente, pues en lugar de hacer una donación, celebra un contrato de compraventa. En este caso sí que se quería celebrar un contrato, no como en el anterior, no había intención de celebrar contrato. Lo que ocurre es que el contrato que se ha celebrado no es el que se quería celebrar. ¿De acuerdo? Entonces, en unos casos habría que estar al supuesto concreto, se puede hablar de nulidad o en todo caso se puede hacer que rija el contrato y los efectos del contrato que no se ha querido en realidad celebrar, pero era el válido, ¿no? Si era la donación, pues la donación y que se paguen los impuestos o lo que corresponde. Y luego, en tercer lugar, la causa de ser lícita, por lo que es lo mismo que no sea contraria a la ley o a la moral. Esto viene un poco a conectar con lo que antes os decía del objeto, cuando uno puede celebrar un contrato por ejemplo, de arrendamiento de vivienda, en el cual pues lo que subyace es que más que para vivir, yo el contrato lo quiero para una casa de fija. Bien, en este caso la causa pues sería ilícita, porque sí, la vivienda, pero la vivienda pues no es un poco lo que se entiende o lo que debería ser para celebrar un contrato de arrendamiento de vivienda. Esto en cuanto a los elementos esenciales que os comentaba de consentimiento, objeto y causa. Luego tenemos la forma, que es ese otro elemento esencial, que solamente lo es cuando en una norma aparezca la obligatoriedad a ese respecto. Hay dos sistemas, está el sistema espiritualista y el sistema formal, en el sentido de que en algunos casos, en algunos derechos, pues son más formalistas y se exigen pues, ciertas rigurosidades a la hora de exteriorizar la voluntad de las partes.
Pero como os decía al comienzo, en este caso no, nuestro derecho rige el principio de la libertad de forma, con lo cual los contratos son válidos con independencia de cuál sea la forma a través de la que se exterioriza. Ahí que el contrato pueda ser escrito o pueda ser verbal. Y si es escrito, es igualmente válido tanto si se parece un documento privado como un documento público. La diferencia luego, como sabéis, es siempre a la hora de probarlo, ¿no? Que es mucho más fácil probar un documento público que probar un acuerdo verbal. Las palabras se las lleva el viento y nos vamos a poder ver en un verdadero problema hasta el punto de que, aunque tengamos razón, no nos la van a dar y no podemos probar algo en el tribunal. Llega el caso. Además, hay que diferenciar entre la forma constitutiva y la forma probatoria. Es decir, hay casos en los cuales se establece una determinada forma en el sentido de que si el contrato no se celebra bajo esa forma, normalmente escritura pública, el contrato es inválido. Eso es lo que se llama forma constitutiva, o si queréis, ad solemnitatem o ad substantiam. Esto es lo mismo. Junto a este tipo de forma, hay otra que es la forma probatoria, que es aquella que únicamente es necesaria para probar que el contrato existe y que se puede probar su validez. De manera que, aunque no se celebre el contrato siguiendo esa determinada forma, el contrato es válido, pero si una de las partes le exige a la otra que se exteriorice la voluntad con lo que, o con arreglo a la formalidad prevista en la ley, entonces hay que hacerlo así, ¿no? Pero esto no depende tanto, o esto no hace depender la eficacia del contrato. El contrato en este caso es válido. Ahora vamos a ver un ejemplo para que lo entendáis mejor. El contrato de constitución de hipoteca o el contrato de donación de bienes inmuebles son contratos de forma constitutiva. Es decir, si la voluntad de las partes no queda reflejada en una escritura pública celebrada ante notario, esos contratos no llegan a existir. Pero hay otros muchos contratos que, como digo, únicamente si una de las partes obliga a la otra a fijarlo en la forma que aparece en la ley, entonces hay obligación de cumplir con esa formalidad. Digamos que en ese segundo caso las partes tienen una facultad a la hora de exigir esa formalidad. El artículo 1278 recoge el principio de la libertad de forma. Y después nos vamos al artículo 1280 y nos encontramos con deberán constar en documento público, con lo cual es un poco contradictorio. ¿Qué me estáis diciendo? Primero me habéis dicho que dice el principio de la libertad de forma y después, acto seguido, casi me estáis obligando a que ciertos documentos tienen que constar en documento público. Incluso al final también hay otra, parece, imposición para que otros contratos consten por escrito, aunque sea privado. ¿Esto cómo se puede entender? Bien, para entender estos artículos que vienen a continuación, es por lo que es necesario diferenciar entre la forma constitutiva y la forma probatoria y entender que en el caso del artículo 1280 hay varios artículos o varios supuestos que sí que contienen contratos que tienen a su vez una forma constitutiva, pero no tanto porque lo diga ese artículo, sino porque otros artículos, bien del Código Civil o bien una ley especial, así establecen la obligatoriedad de la forma. Por ejemplo, en materia de derecho matrimonial, cuando se habla de las capitulaciones matrimoniales, régimen económico matrimonial, el artículo 1327 del Código Civil es el que refuerza el artículo 1280 y nos dice que esas capitulaciones deben constar en documento público. Para su validez, dice el artículo, las capitulaciones habrán de constar en escritura pública. Clarísimo. Pues lo mismo ocurre con, por ejemplo, con la Constitución de la hipoteca. Sin embargo, hay otros que no. Por ejemplo, los arrendamientos de ciertos bienes por 6 años, siempre que deban perjudicar a terceros. Bien, en este caso la forma no es constitutiva, es probatoria. De manera que si una de las partes, arrendador o arrendatario, lo cree conveniente, le puede pedir a la otra que se recoja en escritura pública. Pero el contrato es válido y sigue existiendo aunque no fuera recogido en esa forma. Debería ser válido estando en un documento privado. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre la forma constitutiva y la forma probatoria.
En un caso, el contrato no existe si no se refleja tal cual aparece especificado en la ley, mientras que en el otro el contrato es válido, existe, pero una de las partes puede obligar a la otra a que conste por escrito porque el artículo 1280 así lo dice. De hecho, para confirmar esto que estamos diciendo, precisamente el artículo 1279 nos dice que si la ley exigiere el otorgamiento de escritura u otra forma especial para hacer efectivas las obligaciones propias de un contrato, los contratantes podrán compelerse recíprocamente a llenar aquella forma desde que hubiera intervenido el consentimiento y demás requisitos necesarios para su validez. Si celebramos un contrato de compraventa de un bien inmueble, pues se puede quedar en un documento privado, casi todo el mundo lo hace en escritura pública, se va al notario y lo recoge, porque siempre es mejor que así aparezca documentado, pero no es requisito para su validez. Si pedimos una hipoteca de ese bien inmueble, pues sí, la hipoteca tendría que figurar obligatoriamente en escritura pública. Esto sería entonces lo que tendríais que tener en cuenta a la hora de estudiar esa forma. Bien, la condición supone que, una vez introducida y aceptada por las dos partes, supone que los efectos del contrato dependen de un acontecimiento futuro incierto o de un acontecimiento pasado que es el nuevo. A su vez podemos hablar de condiciones sucesivas y resolutorias, cláusulas las suspensivas, pues os había puesto un ejemplo, ¿no? El de si terminas la carrera, yo te compro, si terminas el grado, te compro un coche. Esto es un contrato de donación sometido a condición suspensiva. No produce efectos, el contrato está en suspenso, hasta en cuanto se verifique el cumplimiento de la condición. Mientras que otra condición diferente sería la resolutoria, que por ejemplo podría ser, si te dejo mi casa, te presto mi casa, pero si te toca la lotería me la devuelves. Bueno, pues en este caso, al contrario, el contrato tiene efectos, se contrato de préstamo, pero si te toca la lotería me la devuelves, resuelve el contrato la condición, opera de manera igual. En segundo lugar, tenemos las potestativas, las causales y las mixtas. Las potestativas dependen únicamente de nosotros. Por ejemplo, terminar el grado. La anterior sería una condición suspensiva y potestativa. Mientras que el otro ejemplo sería resolutorio y causal. Muy bien, porque la lotería pues es algo que no se sabe, depende de causas externas al propio interesado. Y sería mixta cuando al mismo tiempo tiene un poquito de voluntad propia y un poquito de autor externo. Por ejemplo, si te casas con Juan, te doy 3 millones de euros. Contrato de donación, pero claro, hay una condición de por medio que depende en parte de mí, pero si Juan no quiere casarse conmigo, pues yo no me puedo casar con él. Esto que hay un poquito de las dos cosas. Y por último, las imposibles, pues no sé, te regalo mi coche si andas por el mar 3 kilómetros. Luego las ilícitas e inmorales, pues igualmente, pues yo doy una cantidad de dinero si matas. Bien, pues en ese caso, pues también se tiene por no puesto, porque no tiene sentido. Incluso podrías obligar al cumplimiento del contrato. O sea, la imposible es nula la condición, pero la ilícita e inmoral, incluso lo que puede ocurrir es que se tiene por no puesta, con lo cual se cumple el contrato. No tienes que dar ese dinero, pero como es ilícita e inmoral, no me puedes exigir que cumpla nada. El término hace referencia al plazo. Celebramos un contrato de compraventa y podemos incluir un plazo o no en él. Y ese plazo puede ser inicial, final o esencial. En este caso, el término también es futuro, pero no es incierto. Es absolutamente cierto porque llegará. No es como antes, Cristina, que la condición no sabemos si se va a cumplir, pero el término siempre va a llegar. Dentro de 2 años va a llegar. Cuando yo me muera va a llegar. ¿Vale? Son plazos que nosotros podemos establecer más o menos detalladamente, pero van a llegar en cualquier caso. Bien, en cuanto al término, si el término es inicial, pues determina el momento en el cual el contrato empieza a sentir efecto, ¿no? Pues mira, la compraventa que me pagarás, dentro de 1 año me pagas lo que has comprado. El término inicial sería a partir de 1 año. Término final, al contrario, pues me estás pagando plazos, pero ya a partir de este momento ya no, termino. Y el término esencial es cuando, como recordaréis, si se incluye en un contrato, es absolutamente imprescindible que llegado ese momento temporal tenga lugar el cumplimiento del mismo, porque si no,
no tendría sentido para una de las partes su cumplimiento tardío. Era el ejemplo que ponía del vestido de novia o de novio. Si hay que entregar un vestido de novia o de novio, eso es un contrato de obra, en este caso, contrato de obra, porque arrendamiento de obra es una denominación arcaica, un contrato de obra, me van a hacer un traje medida, pero tiene que estar para el día de la boda. Si lo entregan una semana después, ya no tendría ningún sentido. Y por último tenemos el modo, que es una carga o gravamen que se introduce en algunos contratos, normalmente en contratos de donación, imponiendo al beneficiario de una donación que a su vez realice algo en beneficio de un tercero. Por ejemplo, pues te dejo esta cantidad de dinero, te dono estos bienes inmuebles a cambio o con el modo, o con la carga, o con o sea, siempre y cuando le pases una pequeña pensión a un tercero. Siempre, en estos casos tiene que ser muy superior el beneficio que obtiene que la carga, entonces no tendría razón de ser. ¿De acuerdo? Esto sería muy resumidamente los elementos esenciales y los elementos accidentales del contrato. Los esenciales, acordaros, consentimiento, objeto, causa y en algunos casos la forma. Y en cuanto a los elementos accidentales, condición, término y modo. Ok, chicos. Ahora sí vamos a hablar de lo que estuvimos hablando de los contratos. Yo les había dado así a grandes rasgos todo lo que vimos ahorita aquí en el video. Díganme ustedes, para ustedes, ¿qué fue lo más importante que vieron que escucharon del video? Pues se escuchó bien poquito, Lick, pero para mí lo más importante es que te explica qué es lo que tiene que llevar un contrato. Ujú. Ya sea, pues ya debes ver diferentes, como tiene que tener como un objeto, una causa, si tiene un error, qué es lo que tiene que hacer en caso que tenga un error. Este, pues a lo que yo entendí, el contrato tiene que tener muchas especificaciones para poder ser válido. Bueno, cualquier contrato es válido. De hecho, hasta en una hoja de papel, de esas de servilletas, si tú haces alguna compra y venta con la pura firma, es válido, supongo yo, ¿no? Así es, así es. Debe estar con la firma de ambas partes. Estamos hablando de un contrato bilateral de ambas partes, ¿sí? Entonces tiene que estar la fecha de ambas personas para que pueda ser válido. De igual manera, o sea, como dice, pueden anular los contratos si aquí hubo, o sea, actuamos de mala fe, si no se hizo de acuerdo a lo que está establecido en la ley. Ahí también se puede anular ese contrato. De manera, o sea, como ustedes como abogados, hay que buscar cómo puedo beneficiar a mi cliente si firmó un contrato que es de mala fe para él. Entonces hay que analizar cada una de las cláusulas que vienen ahí y viendo si no si se está incurriendo en algún delito, pues a la manera de cómo podemos ese contrato nullificarlo, ¿verdad? Nos habla de la nulidad de lo que yo estaba diciéndoles a ustedes ahorita. Entonces, por ejemplo, quienes vivimos aquí en Nuevo Laredo, ustedes han checado que hay, por ejemplo, casas de Infonavit que están en zona de riesgo. Por ejemplo, las que están acá en la colonia del Iste, al lado de lo que es el arroyo del Coyote. Todas esas gentes alegan de que pues ahí les vendió la constructora. Infonavit se defiende de que así les vendió la constructora, pero pues tienes un contrato, es una zona de riesgo y en un principio debiste haber checado y pudieron haber nulificado ese convenio que se hizo de compraventa y pues no sucedería lo que sucede cuando se vienen temporadas de lluvias y eso se inunda. Entonces, ahí hay un contrato que se hizo de mala fe de quienes vendió esa área a Infonavit para que Infonavit construyera. O sea, todo este tipo de cosas que se dan, que uno puede checar y que se puede nulificar. Bueno, ahí ya las casas ya tienen muchos años, ya se han construido, pero si sucediera, pues podemos ahí analizarlo y echar abajo ese contrato, o sea, que se quede fuera de. Igual en lo laboral, o sea, aquí también nos habla de ese tipo de contratos. Yo les voy a encargar una tarea, chicos. Anótenle, por favor. Pónganle ahí tarea.
¿cuáles son los contratos que existen? ¿Cuáles son los contratos que existen? Y cuáles son sus especificaciones de cada uno. Por ejemplo, si es un contrato laboral, si es un contrato de compraventa, si es un contrato de donación. Entonces, chéquenle cuántos son los contratos y cuáles son las especificaciones que lleva cada uno de ellos. Ahí les voy a poner en el Classroom para que lo puedan subir. Tienen toda la semana para realizarlo y tienen hasta el viernes a las 12 de la noche para subir el trabajo. Lick, ¿cómo sus especificaciones? Por ejemplo, ya ve que ahorita que nos está hablando de ahí de cada uno de los contratos, por ejemplo, si es los elementos que tiene, si es esenciales, si tiene elementos de validez, por ejemplo, si es un unilateral, ¿a qué obliga? Pues porque el contrato laboral, ahí le va a decir qué es lo que requiere cada uno. O sea, pone el contrato laboral, pone el contrato de obra, puede poner contrato de donación. Entonces, cada uno tiene sus especificaciones. Eso es lo que les estoy pidiendo, esas especificaciones. Sí, lo que pasa es que, bueno, a lo mejor la compañera pregunta porque como ahorita lo que nos dieron en el video que nos pasó, ¿verdad? Que nos compartió, se habla en forma general, ¿verdad? De lo que son los contratos, sí, que se requieren sus elementos esenciales de validez para que tenga la validez real. Así es. Aparte, nos habla también de los vicios del consentimiento que puede contener, que esos son los que vienen a generar hasta cierto punto una causal para la nulidad de dichos contratos. Así es. Sí, sí. Como por ejemplo, bueno, es una observación personal. Un contrato de compraventa, digamos así, de un bien inmueble. Un vicio del consentimiento pudiera ser la falta de firma de la esposa, por decir, si están casados, y que nomás lo vendiera el marido. Sí, pero aquí entraría si el contrato matrimonial es por bienes mancomunados. Sí. Bueno, a eso voy. Si es por bienes mancomunados y por decir yo, mi esposo vende nada más sin que yo firme, ahí sí puede operar una causal de nulidad de ese contrato de compraventa. Claro que sí, sí, sí. Okay. Sí. ¿Alguna otra duda, chicos? Alexia. No, Lick, es todo. Ok, bueno chicos, entonces ahorita nos vemos a las 12. Les voy a compartir un mapa conceptual de lo que son los contratos y lo analizamos entre todos, ¿ok? Ahorita nos vemos a las 12, chicos. Sí, gracias. De nada. Gracias, Lick. De nada.